Bueno, yo creo que ahí más o menos queda claro cuál es la razón por la cual Maduro todavía se mantiene pese a tener una estructura tan frágil, digamos, y cada vez más frágil y cada vez más aislado. ¿Tú te fijas que ni China ni Rusia han dicho nada? O sea, están en otra. No muestran ningún interés por lo que está pasando en Venezuela, no muestran ningún tipo de... Pareciera incluso, y no sé si diplomáticamente funciona así, pero ¿ustedes no les causa duda de que Trump y Putin se hayan encontrado en Alaska y 2 doritos después Trump haya mandado militares a la frontera con Venezuela en el mar? O sea, como que hubiera estado casi conversado, ¿te fijas? Yo tengo mi teoría, ¿eh? Yo creo que Putin dijo, mire, tome distancia de Ucrania y haga lo que quiera en el Mar Caribe. Porque eso se transa, se negocia así. Bueno, no sé si se negocia así, es posible hipotéticamente, porque obviamente para Putin lo fundamental es su invasión a Ucrania y alejar lo más posible a Trump de una presión que obligue a Putin a ceder en eventuales negociaciones. Pero para de paz. ti hoy día, Maduro, desde el punto de vista internacional, diplomático, en el contexto regional y mundial, ¿está más solo que nunca? Está más solo que nunca, pero todavía tiene algunos apoyos significativos. Ay, porque Nicaragua. si bien es cierto Colombia, que Nicaragua, Cuba. Ni siquiera Colombia. Colombia no. Ni siquiera Yo creo que Colombia tiene una cierta distancia, Petro pero tiene su respecto quilombo a un tema interno. como esto de movilización militar y amenaza militar de una eventual invasión, que creo, insisto, no se va a producir, porque lo que hay que tratar de promover en Venezuela es una transición pacífica conducida por los propios venezolanos y no una invasión armada que sería rechazada Yo creo que es más por la simple mayoría lo de que América usted dice. Latina. Usted lo dice Pero de una tiene el manera apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo Usted lo de dice Irán. de una manera más académica porque usted es un tremendo académico, diplomático, político. Yo soy Pero esa es parte de la realidad también, Yo José soy Antonio. un pichiruchi, una cosa, cualquier cosa. Yo lo voy a decir como cualquier cosa que soy. Yo creo que, y lo he dicho acá y lo voy a repetir porque es lo que creo y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Yo creo que este señor Maduro tiene al continente, no hasta acá, hasta región. acá, La su región. grosería, Eso es verdad. Eso es su verdad. falta de Sí, sí, respeto, sin duda. se ha limpiado el cuerpo y todos los orificios del cuerpo con la democracia, se ha llenado la boca, nos ha empujado a un escenario delirante, pero delirante, ¿me entiende? Eso es lo político y lo diplomático, que por último uno se lo banca, pero la crisis humanitaria, social y de seguridad y orden público que ha generado en el continente no tiene perdón de Dios. Entonces yo creo que hoy día no estoy tan de acuerdo con Heraldo de que hay un intento de... Nunca fue no pelearse con Washington, evidentemente, pero hoy día yo creo que el silencio brasileño, chileno, no tengo idea, peruano, en fin, tiene que ver más con que lo van a dejar caer, les importa 3 pitos. O sea, en el foro interno, Latinoamérica dice, ojalá alguien se encargue de este problema. Oye, si no podemos seguir maquillando las cosas, Heraldo Gringa. Este es un quilombo gigantesco. Tú tienes 8 millones de personas deambulando por América Latina. Gente muy buena que cruza 4 o 5 países y gente muy mala, porque en 8 millones se te pasa un sicario y más de uno. Pero mira, hay una historia bien interesante de Le escucho. una obra de teatro donde Tomás Moro tiene un diálogo con Roper, que es uno de sus amigos. Y Roper dice, bueno, yo para perseguir al diablo estoy dispuesto a pasar por sobre todas las leyes de Inglaterra. ¿Ya? Y Tomás Moro le dice, Robert, pero cuando las cosas se hayan dado vuelta y tú necesites tener esas leyes de Inglaterra para protegerte, ¿qué vas a hacer? Y esa reflexión a lo que apunta es, ojo, que hay que respetar ciertos contextos y ciertas leyes y no pasar por encima de ellas, porque el día de mañana
tú puedes necesitar esas leyes para proteger. Ahora surge aquí una Entonces, por eso Lo que pasa es que ¿cómo sigue uno una declaración eventual de Chile y otros países tiene que ver con cuestiones permanentes. Entiendo, pero en una figura un poco más simple, ya que me llevó a Tomás Moro, ¿cómo uno sigue jugando ajedrez cuando el de al frente dio vuelta el tablero, po, Heraldo? O sea, si tú estás jugando ajedrez conmigo y diste vuelta el tablero, yo no voy a ponerme a recoger los peones. Te voy a dar una cachetada. O sea, perdón, así funciona la diplomacia Neme, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que este señor Maduro se ha limpiado la boca y otros lugares del cuerpo con presidentes de la República. No voy a nombrar solamente al nuestro y a los nuestros porque ha ninguneado a Bachelet hasta el cansancio cuando la expresidenta hizo un informe. Así es. Se lavó la boca con Piñera ¿cuántas veces? Al presidente Boric lo tiene como mono de taca-taca. O sea, cada vez que puede lo insulta. Y bueno, así a todo Heraldo nos comentó que también te... Bueno, sí, a mí Diosdado Cabello me dedicó un programa con el mazo dando. Entonces, ¿sabe qué? El que pone Cristo pone la otra mejilla. Yo no soy Cristo, yo estoy lejos de eso. A mí me pegaste una cachetada y yo te voy a dar una de vuelta. No voy a provocarlo, pero me voy a defender. Creo que América Latina está hastiado, está hostigado, está desgastado y nadie hoy día en su sano juicio, en su mediano sano juicio, no digamos que la política tiene buen juicio, yo creo que no, pero hay algunos políticos que uno tiende a destacar en la región, no están dispuestos a arriesgar el mínimo capital por prestarle ropa a este caballero, aunque incluso sea guardar el silencio respecto a ciertas ilegalidades. Quiero ir a... Volvamos con Fernando. No es prestarle ropa a Maduro, es prestarle ropa a ciertos principios. Bueno, puede ser. Puede ser. Sí, volvamos con Fernando para preguntar además por esta arista de este cartel de los soles, ¿no es cierto? Que denuncia, entiendo, así nos explicaba Mariana hace unos días, el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ¿no es cierto? Y también obtiene algunos beneficios a cambio de entregar esta información, ¿no es cierto?, tremendamente valiosa. ¿Qué se sabe de eso puntualmente allá en Venezuela? Volvemos contigo en vivo, Fernando. Sí, bueno, no solo el hijo del Chapo Guzmán, recuerden ustedes que hay un funcionario venezolano que está en este momento en poder de la justicia estadounidense. Se trata de un general que está detenido allá y que también ha aportado, según lo que se ha dicho en audiencia, información importante a la Fiscalía de Estados Unidos, bueno, en torno a lo que pudiera suceder en Venezuela con el tema del tráfico de drogas. Se trata de el Pollo Carvajal. Hugo Carvajal. Ese es el alias claro, con el que se le conocía aquí dentro de la Fuerza Armada, Hugo el Pollo Carvajal. Así es. Bueno, él está detenido en Estados Unidos, así como otras personas que han ido también al territorio norteamericano a entregar supuestamente información relacionada con lo que tiene que ver con este caso que ha abierto la Fiscalía y como lo ha dicho la propia Pat Bondi, ¿no? Exactamente, de hecho, en eso te quería hacer la consulta, Fernando. Este tema del cartel de los soles, que lo podemos analizar aquí también, si efectivamente, como lo ha declarado ahora el gobierno de Estados Unidos, y se ha sumado varios países a esa misma retórica. Estoy hablando de Paraguay, Ecuador, República Dominicana ayer, y me acabo de enterar también que hoy día Perú está declarando como al cartel de los soles como organización terrorista. ¿Usted cree que efectivamente es una organización terrorista y que el líder de esta organización terrorista, el cartel de los soles, es Nicolás Maduro, don Heraldo? Bueno, hay muchas dudas respecto primero a la existencia de este denominado cartel de los soles. O sea, quizás no existe el cartel. Bueno, hay muchos expertos que dicen que esto no es comparado a los carteles de la droga de México. Claro, Sinaloa. Pero que existe una red de corrupción donde participa el gobierno venezolano conjuntamente con sectores de la FARC en Colombia, del ELN, que son guerrillas que han funcionado en Colombia, pero también en Venezuela, y que se dedican hoy día al tráfico de drogas, y que el gobierno venezolano ampara esas exportaciones de drogas. Pero reconociendo eso, hay dudas respecto a la conformación
de un cartel propiamente tal como los carteles mexicanos que conocemos. Y, sin embargo, existiría evidencia respecto a la participación del gobierno venezolano y de Maduro en actividades de narcotráfico. Y bueno, y Estados Unidos entonces ha colocado una recompensa nada menos que de $50 millones por la captura de Maduro. Y esto es insólito porque se coloca esta recompensa y Estados Unidos manda a un alto funcionario a conversar con Maduro respecto a la deportación de venezolanos de territorio estadounidense, digamos, y llegan a acuerdos. Sí, ¿cómo puede llegar a un acuerdo con alguien que tiene una cabeza que vale para Estados Unidos $50 millones? Ahora, eso es lo paradójico que comenta. Por eso que esto tiene mucho de consumo interno también en Estados Unidos. Es la pregunta que... Esa exacto. línea, sí. Es la pregunta que me he hecho permanentemente y no tengo respuesta, y yo creo que ustedes como diplomáticos de carrera o como políticos de carrera la pueden contestar, porque es muy importante que yo creo llenemos ese espacio que no está acabado en el relato democrático mundial. ¿Qué hace el sistema internacional por proteger la democracia cuando hay alguna gente que consigue el poder vía democrática y luego transforma esa democracia en una dictadura? ¿Qué hace el sistema? Mira, opina, condena, pero ¿hay alguna posibilidad de que la sociedad política mundial salve a ese pueblo de un presidente democráticamente y legítimamente electo que al cabo de algunos meses o años se transformó en un dictador? Bueno, esa es la gran pregunta de estos tiempos. Como que no se soluciona. En América Latina y en otros lugares, porque gobiernos elegidos más o menos democráticamente en un inicio se van haciendo con todo el poder. Entonces hoy día el riesgo no son los golpes militares, no son los cuartelazos donde entran las tropas al Palacio de Gobierno, son gobiernos autoritarios que se han ido haciendo con todo el poder, desplazando al poder legislativo, poniéndose en el bolsillo al poder judicial y gobernando de manera autocrática. Se pareciera que la democracia... Y eso significa entonces que tienen que haber sanciones. Pero la democracia pareciera que ahí no tiene un germen que la defienda a sí misma. O sea, la democracia no se puede defender. O sea, viene un caballero, gana las elecciones, cambia la Constitución, se la hace a medida. Crea un parlamento. Crea un parlamento paralelo. Intenta perpetuarse. Cambia las reglas de elección a los jueces. Mueve todo y la democracia, que tiene ciertos principios, ¿verdad? Y que todos los líderes mundiales más o menos decentes se llenan la boca con la democracia, hacen gárgaras, se encuentran, van y democracia siempre, como dice el presidente y todo. Pero cuando esto ocurre, pareciera que uno se encuentra con el muro de la soberanía. O sea, no, hasta acá nomás, porque lo que ocurre en Venezuela para los venezolanos, pero si a los venezolanos se les ha despojado de su capacidad de definir su futuro, o sea, nadie tiene nada que decir al respecto. Todo para ver una transición pacífica con las elecciones pasadas. Sí, exactamente. Ganaron, arrasaron con un líder de la oposición y fueron fraudulentas y por eso él se mantiene en el poder. Por eso es lo que llama la atención, que ese era el momento de una transición pacífica. Y por eso cuando tú hablas de cómo, si él huyera la situación, por ejemplo, estamos hablando si Nicolás Maduro huyera a Cuba o a Nicaragua, difícilmente no habría derramamiento de sangre al interior del país porque todavía hay muchos chavistas, está la cúpula militar que lo respalda, etcétera, etcétera. Y es así que, y ahí quiero involucrar en la conversación a Fernando, que en las últimas horas vuelve a hablar María Corina Machado, dice que se están dando ya los pasos para esa ansiada transición. Es un llamado que ella, como líder de oposición, le hace ver no solo a su pueblo, sino también a los venezolanos que viven en el extranjero, son casi ya 8 millones de personas. Responde ayer en el Mazo Dando Diosdado Cabello y le dice, ojo, si a nosotros nos aprietan, nosotros los vamos a apretar. No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes, le habla a la oposición y a María Corina Machado, y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe, que era lo que tú declarabas ayer, José Antonio, que en el fondo que se fuera Nicolás Maduro no quiere decir que en ese país va a haber una transición pacífica. ¿Qué dice entonces una vez que tenemos la declaración de María Corina Machado, que se sumó las últimas horas, la de Edmundo González Urrutia, con el mismo mensaje de esperanzador
de que se están dando los pies ya la posibilidad de una transición en ese país frente a la respuesta de Diosdado Cabello que se ve, que se escucha, que se analiza ahí en el pueblo venezolano? Sí, bueno, eso es, digamos, un secreto a voces acá en Venezuela. Todo el mundo opina que el régimen de Nicolás Maduro sabe dónde está María Corina Machado, sabe dónde se encuentra en el territorio venezolano y que sencillamente no han querido detenerla, como pasó con Juan Guaidó. Juan Guaidó nunca fue detenido, hasta el punto que Juan Guaidó salió de Venezuela y llegó a Estados Unidos y nunca fue detenido, no les interesaba detenerlo. Agarraban o detenían a todo su entorno, digamos, iban minando a todo el entorno de Juan Guaidó, como ha pasado con el de María Corina Machado, pero a ella no la detienen, bueno, por lo que significa el nombre de María Corina Machado en el mundo. En las últimas horas también aquí hay personas de la oposición venezolana que han tratado de colocar el tema del diálogo nuevamente sobre la mesa y que sería bueno que Donald Trump y Nicolás Maduro se sentaran a conversar. Allí uno podría preguntarle al ex canciller Muñoz, que se encuentra con ustedes en el estudio, a quien conocimos en República Dominicana en uno de estos diálogos que llevaron adelante tanto el régimen como la oposición en Santo Domingo, la capital dominicana, si había un real espíritu del régimen de Nicolás Maduro a llegar a algún acuerdo en esa mesa de negociación, ¿no? Sí. Bueno, mi respuesta es que soy escéptico frente a estas posibilidades de diálogo para que Maduro pueda aceptar un proceso de transición a la democracia. Cuando yo fui canciller y participé en esas conversaciones en República Dominicana, recordemos que habían 4 cancilleres que fueron facilitadores de ese diálogo entre el gobierno y la oposición. Yo estaba por la oposición, nombrado por la oposición, conjuntamente con el canciller de México, y habían 2 nombrados por el gobierno, que eran los de Nicaragua y Bolivia. Y ese diálogo pareció ir por un buen camino y al final de cuentas, cuando las cosas se tornaron complicadas para Maduro, simplemente dio un golpe a la mesa y esas elecciones que se iban a realizar se hicieron en los términos que quería Maduro y no el acuerdo que parecía llegarse a concretar con la oposición. Así que soy muy escéptico de lo que pueda pasar. Y la mejor demostración es que en julio pasado existía la posibilidad, ¿sí? Porque había con la idea de que la salida era una elección. Gana la elección, evidentemente, Edmundo González, la oposición, y el régimen comete fraude. Hubo conversaciones tras bambalinas para que Maduro dejara el poder con ciertas garantías. Y sin embargo, eso no ocurrió. Entonces, ¿esas conversaciones, perdón, con quién se dieron? ¿Nicolás Maduro con quién? No, se dieron informalmente con la oposición. Ya, para que saliera Nicolás. Exactamente, fueron mensajes que iban y venían. Ya. Pero sin embargo, por eso que yo no soy escéptico que pueda haber de nuevo sentarse a la mesa a una salida democrática. No hay que excluirlo. La amenaza del uso de la fuerza puede ser lo único que lleve a Maduro a sentarse a la mesa, pero al final puede ser para ganar tiempo. Lamentablemente, esa es la experiencia que conocemos de las últimas conversaciones, porque esto ha ocurrido en distintas oportunidades. La principal fue la que tú recuerdas en República Dominicana, que fue la de mayor envergadura y la que generó más esperanza, pero si no se pudo ocurrir esa transición después de las elecciones, que toda la comunidad internacional apostaba que esa era la salida democrática, difícil que se pueda ocurrir ahora, al menos que la presión de Trump sea tal que permita una negociación en mejores términos, ¿no? Pero siempre pensando en una salida democrática, porque lo que sí va a unir a muchos, incluso a sectores de oposición, es una oposición, una negativa a aceptar una intervención militar.
Eso divide a la oposición. Hoy día Marina Corina Machado está esperanzadora respecto a que esto pueda producir un cambio, pero hay sectores de oposición más moderados que estiman que no hay que apostar a una intervención militar, que eso no es aceptable y que además puede significar mayor represión interna por parte del régimen. Sí, este tema de la plata, veíamos ahí en el reportaje hace un ratito, el tema del lujo, los relojes, ¿no es cierto?, las marcas. Nicolás Maduro, sí. Es bien impresionante. Mira, Venezuela también se mencionaba, ¿no es cierto?, es como la principal reserva de oro del mundo, tiene petróleo, ahí hay una cantidad de dinero importante, pero ¿qué tanto de ese dinero sale del narcotráfico? Preguntémosle, además, a propósito de este cartel de los soles y lo que estaría ocurriendo en términos de esa ostentación. Hay una imagen donde incluso alguien le hace un gesto para que se tape el reloj, ¿no es cierto?, para que oculte un reloj de lujo. Volvemos contigo en vivo, Fernando. Jorge Rodríguez. Sí. Sí, bueno, hay muchas ONGs acá en el país que todavía funcionan, como les he comentado, y hacen seguimiento a toda esta situación, sobre todo al tema del oro, ¿no?, que aparentemente se comercializaría fuera de los cánones legales y sería alguna de las, digamos, entradas de divisas que tiene el régimen venezolano, ¿no? La comercialización de oro. También, por supuesto, la comercialización de petróleo con mucho descuento por el tema de las sanciones sería otra de las entradas que tiene de dinero el régimen venezolano. Lo que llama la atención en ese sentido, como una persona de que sabemos todo y él siempre se ha mostrado así. De hecho, en la última conferencia con la prensa internacional, Nicolás Maduro dijo: yo soy un obrero, no soy un magnate, soy un hombre, ¿verdad?, del pueblo, soy un revolucionario, etcétera, etcétera. Y que sabemos sus orígenes, que nos mostraba también la nota, que era no solo el conductor del metro, de un bus, que fue un líder sindicalista y eso lo llevó políticamente luego a estar en las filas, digamos, de Hugo Chávez, que en vida, después de morir, porque ya estaba con el cáncer muy avanzado, deja un video de que la gente vote por Nicolás Maduro, que es la continuidad del chavismo. Bueno, porque así quedó plasmado, pero llama mucho la atención los lujos que tiene ahora, sobre todo cuando hablamos de ese origen tan humilde, que él mismo dijo hace 2 días atrás, y donde Estados Unidos dice que se le ha incautado 700 millones de dólares pertenecientes a él, que tiene varias mansiones, una en República Dominicana, varias en Florida, Estados Unidos, también jets. Estamos hablando de autos de lujo, hablan al menos de 9 autos de lujo, de los anillos, del reloj. Unos dicen sí, pero es que posiblemente fueron regalos, pero otros no fueron. Incluso está el registro que lo mostraban cuando hace... Pero perdón, ¿no te das cuenta que Maduro es una caricatura? Ya, pero... Maduro es una caricatura de dictadorcillo, como de una... porque es de manual, o sea, anda en aviones privados, con relojes de $20.000, con joya, vive en mansiones... o sea, disculpe, es una caricatura del clásico dictador bananero. No, la pregunta es cómo ahora tiene toda esa riqueza. Voy a hacer una pregunta inocente, pero... Inocente a propósito. ¿Cómo, él mismo diciendo este origen humilde, esa persona ahora es ultramillonaria? Porque además, según Estados Unidos, han incautado 700 millones de dólares solo en eso. Bueno, obviamente porque hay corrupción. Y la corrupción en algunos países de la región es endémica. Recordemos que hay un escándalo en Perú, país vecino, con una presidenta que llegó al poder en circunstancias muy especiales después de la remoción de Pedro Castillo. Ella era vicepresidenta, acusada ahora de aceptar joyas y relojes Rolex, que dijo que primero era una herencia, después que lo había comprado por sus propios medios y al final terminó reconociendo que se lo había regalado un gobernador del sur del Perú. Entonces, ¿y cómo sería la corrupción de Nicolás Maduro entonces? Bueno, a través de situaciones como la de la minería ilegal del oro,
Eso está bastante comprobado. Y la venta de oro a nivel internacional y de la propia corrupción del amparo al tráfico de drogas. Claro. De ahí Ya, viene... no, aquí no hay petróleo, estamos hablando de oro No, y probablemente estamos hablando de también, o sea, narcotráfico, donde Nicolás Maduro está involucrado. intervención que hizo Esas son las Chávez. acusaciones y parece haber suficiente evidencia. Recordemos también que parientes del propio Maduro, por el lado de su esposa, han sido detenidos con evidencia de narcotráfico y han habido negociaciones, de hecho, con Estados Unidos respecto a su excarcelación. Entonces, No sé, hay yo, antecedentes respecto a situaciones de evidente corrupción. Un régimen dictatorial, un régimen cerrado, poco transparente, bueno, evidentemente lo que hace es Y estimular además un la corrupción. un poquito harto de mente. Porque cuando uno o sea, insisto, yo creo que el relato que instala Maduro es absolutamente demente. O sea, hace una descripción demente de su país, demente de sí mismo. Entonces, si la comunidad internacional va a empezar a dialogar sobre la base de unas fantasías, digamos, místicas, porque se le aparece Chávez en el cuerpo de un ave que le habla al oído, entonces... Y Diosdado Cabello es otro demente también. Entonces lo que quiero decir es que es difícil porque tú tienes a un pueblo rehén de la demencia de un grupo de personas. Digámoslo, pero si hagamos un ejercicio, lo voy a decir de una Pero manera además de un régimen, no sé, corrupto, menos vehemente por que cierto, ¿no? ayer. Pero el único diplomático en este estudio es Geraldo. Todos los demás no somos para nada diplomáticos, menos yo. Entonces, hay cosas que son en la vida debatibles, que podemos conversar, distintos puntos de vista, pero que tienen siempre un clivaje en la realidad. Pero no podemos entrar, es peligroso, y yo ahí apunto directamente a la diplomacia que de repente es muy buenista, y no sé con qué objeto, empieza a darle cierto carácter, cierto sentido a las bravuconadas de cualquier dictatorcillo de cuarta. Pero Entonces, ojo, José Antonio, la diplomacia no es solo buenas maneras y buenismo, porque a veces hay que tener fuerza y eso responde al interés Pero nacional. si la descripción Pero lo que que hace tienes que Maduro- definir es cuánto el interés nacional de Chile y otros países está Pero no se da en cuenta, confrontarse Heraldo. con un régimen donde tus intereses tienen que estar bien evaluados hasta dónde vas a llegar para promover tus propios intereses nacionales. Está bien, pero aquí tenemos a un y señor... por eso que entonces se han hecho esfuerzos y la comunidad internacional tiene límites en lo que puede hacer. Al menos que tú estés dispuesto a enviar tropas. Está Y yo bien. creo que nadie está dispuesto a llegar a esos extremos. No sé, la OTAN funciona. La OTAN funciona. Pero la OTAN funciona cuando hay amenazas a la Bueno, seguridad. ¿y usted no encuentra que directamente. Venezuela tiene amenazado a todo el continente con sicarios repartidos por toda América Latina, lleno? Este señor abrió las cárceles, negoció con organizaciones criminales, le abrió la frontera. O sea, hoy día los venezolanos no pueden sacar su pasaporte, pero andan sicarios por toda América Latina libres de polvo y paja. Entonces, me parece que es de un cinismo de la política continental. Yo no estoy diciendo que intervengan militarmente, no sé, no creo que sea el camino tampoco. Pero al menos hagamos una descripción más o menos sensata y más o menos Están callados. apegada a la realidad. Eso- Pero el señor Maduro dice que son es un régimen maravilloso, tiene a 8 millones de compatriotas dando vueltas por el continente sin tener lugar donde llegar. Debe ser porque es muy maravilloso. Si hay hechos de la causa, po. nadie A mí me va a decir dice eso, que esos 8 millones de personas son gente de la élite, millonaria, o empresarios que han escapado de Venezuela. Son gente común y corriente que no quiere seguir viviendo en esa porquería. Y por eso Ese es que hay un dato de la consenso en causa. denunciar por eso hay consenso en denunciar a Maduro como un régimen dictatorial que ha provocado una crisis humanitaria en Venezuela, un país rico Compromete toda la región, claro. debiera tener todas las condiciones para que su población viva no solo en paz, sino que en bienestar. Y sin embargo lo que tenemos es este éxodo de más de 7 millones de Masivo. personas. Entonces nadie está diciendo que es un régimen maravilloso, ni lo está excusando. Y de hecho, países como Brasil con Lula, como Colombia con Petro, y por cierto el presidente Boris, se han enfrentado. Y más encima nosotros mandamos a Monsalve. ¿Y ahora por qué están tan callados? Entonces, ¿a quién le vamos a ¿Por qué no preguntar hablan? ahora?
frente a Son más la preocupados de nueva otras situación que está cosas. enfrentando el régimen de Maduro? Sí, la única reacción hasta ahora que ha sido por X, como recordábamos, ha sido la de Petro. Petro, sí. Más bien de oposición al despliegue Al militar despliegue de norteamericano. Estados Unidos. Sí. Entonces, yo creo que ahora posiblemente lo que hay son consultas para una declaración conjunta de varios países en términos, yo supongo, que va a ser de que hay que tener proporcionalidad en la reacción militar y no simplemente dispararle un misil a una lancha, que hay que tener también respeto al derecho internacional y a la Convención del Mar, pero al mismo tiempo una reiteración de la condena Y el compromiso al régimen con... de Maduro y a su negativa a una transición democrática. Digamos, por ahí puede ir, supongo Yo creo que eso una va a eventual surgir. declaración. Sí, esos son los puntos como en común, yo creo, de varios países que a lo mejor están ahí listos para firmar. Exacto, entonces seguramente va a haber algún pronunciamiento porque si es que Trump, como ha dicho, tiene la intención de seguir en esta misma actitud, atacando militarmente a supuestas embarcaciones de drogas, entonces vamos a tener una situación que puede escalar y tornarse en algo mucho más peligroso. Está este registro que ha sido duramente cuestionado, el registro que muestra Estados Unidos. Usted hace alusión, claro, que sin mediar palabra, no hubo la captura de estos sujetos, haberlos llevado a orillas, sino que dispararles de lleno un misil y que murieran. Hay información, y en eso quiero conversarlo contigo, Fernando. No solo por los medios que desde allá que informan que esto fue una lancha que efectivamente salió de San Juan de Hunares, en el estado de Sucre, que iba con destino a Trinidad y Tobago. Hay una descripción de quiénes son estas 11 personas, que incluso el padre de quien comandaba este grupo lo estaba siguiendo con GPS a esta lancha hasta que es interceptada por los norteamericanos, y que antes de que apareciera esta en particular, habían 2 lanchas también cargadas con droga que pasaron y que no lograron ser interceptadas por los norteamericanos. Y esta es la tercera y es interceptada y le disparan este misil, que las personas que iban en su interior, que ahí es si trabajaban o no regularmente en el narcotráfico o eran migrantes que querían escapar de esa zona. Eso es lo que se tiene como información de medios, como citaba previamente el Pitazo, y otros lo que informan internamente. No solo las autoridades de gobierno, sino la misma televisión, BTV, frente a esto. Nosotros tenemos un ambiente para que podamos revisarlo y luego analizarlo contigo, Fernando, de cuál es la información que tú tienes. Hay una información que entrega el gobierno de que todo esto es inteligencia artificial, lo dicen los medios de gobierno, como también la información que están entregando otros medios de prestigio que trabajan arduamente con todas las dificultades que eso tiene. Veamos inmediatamente cómo informa sobre este registro la televisión venezolana. Tú vas a destruirla de esa manera. ¿Y cómo tú los identificaste? ¿Y cómo eran del Tren de Aragua? ¿Y cómo sabes que vienen de Venezuela? Si las embarcaciones estadounidenses no están cerca de nuestras fronteras marítimas. Entonces, es un falso relato. ¿Qué hubiesen hecho? Tú no has visto las películas del FBI, de la CIA, de Estados Unidos, que ellos son, mira, los mejores investigadores, que atan los cabos de la mejor manera. ¿Qué van a hacer? Los detienen, los interceptan y los presentan ante la justicia. Pero no, simplemente los asesinaron, según ellos. No asesinaron a nadie. Una imagen creada por inteligencia artificial. Cualquiera con un teléfono inteligente y además imagen de día y de noche. Eso lo vamos a desmontar. Hundir la embarcación y decir, había droga y hay 11 personas muertas. Y todos son venezolanos y todos son del Tren del Agua y todos son amigos de Maduro. Por favor, ¿a quién quieren engañar? Tú vas a... Bien, ahí, Fernando, escuchamos cómo informaba ayer entonces la televisión local, BTV, más está el informe, como te decía, de otros medios. Quiero saber, Fernando, ¿qué sabes tú? Efectivamente, esta es una lancha que había zarpado desde territorio venezolano, de esta región de Sucre, San Juan de Hunares, que es lo que están entregando, que iba con destino a Trinidad y Tobago. ¿Qué información tiene? Porque él, ¿cómo trabaja allí? Estamos discutiendo sobre una lancha.
Bueno, sí, hemos conversado con colegas del estado Sucre, precisamente, que es donde está el pueblo de San Juan de Unare, una hermosa costa, hay que decirlo, una hermosísima costa venezolana, pero que según registros que tenía, por ejemplo, hace algunos años la Oficina Nacional Antidrogas, se llamaba esa oficina acá en Venezuela en gobiernos anteriores, bueno, tenía registros de que de esa costa, bueno, había presencia de el narcotráfico acá en Venezuela. O sea, esto consta de hace muchos años, inclusive antes de que llegara el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ya se utilizaba esta costa, repito, según informes que tenía la Oficina Nacional Antidrogas hace muchos años. Bueno, según lo que dicen nuestros colegas César Batis del Pitazo y la colega Rona Rísquez, también periodista investigadora y que ha hecho seguimiento al tren de Aragua desde hace muchos años, ellos lograron confirmar que desde esta costa habría salido la lancha específicamente de San Juan de Unare y tenía como destino Trinidad. Trinidad está muy cerca de esta costa venezolana, de la costa de Paria, como se le conoce a esta costa en el oriente del país. De hecho, cuando uno está en estos lugares, San Juan de las Gardolas, Guarataro y San Juan de Unare, de noche se puede apreciar las luces de Trinidad porque está muy cerca de Venezuela. Bueno, es la información que corre acá en el país. Bien, pues gracias, Fernando. Aunque Trump decía que no iban a Trinidad y Tobago, que iban directamente a Estados Unidos. Miami, no sé dónde iban. Ya yo no sé qué creer, la verdad. Ahora Bueno. también, ¿cuál es el tema? ¿La lancha? Ya me perdí. Es que todo ha sido cuestionado. En la Una cosa lancha, es en el Maduro. despliegue, Es que ella se otra informó cosa, de la otra manera forma del- y claro. como el gobierno de Maduro No dice que podemos todo esto es perder, inteligencia no artificial. podemos perder de vista. Con esto El fondo. yo me retiro de esta discusión. No, por supuesto. El Parece no bienestar ser y las inteligencia expectativas artificial. del pueblo venezolano. A mí Maduro me importa un carajo, él, su gente, y Trump también me importa un carajo. Lo que realmente me importa es que millones de ciudadanos venezolanos tengan, digamos, una cuota mínima de esperanza y que entren y salgan de su país por decisión propia y no porque los empujan a irse a ningún otro lugar. Entonces, más allá de lo que pasa con esta lancha, si eran 4 kilos de cocaína o llevaban machas, choritos, muy lamentable que se hayan muerto, se investigará, yo no estoy diciéndole la muerte a nadie, pero pongámonos en perspectiva. O sea, acá creo yo que el fondo tiene que ser el bienestar y la calidad de vida de millones de venezolanos que están hace 20 años o más tratando de alguna manera encontrar su destino en este maravilloso continente que compartimos todos. Pero hay otro argumento, José Antonio. Tú también puedes decir, ¿sabes? Eso está muy bien. El anhelo, Y pero yo bajo creo una que. dictadura Pero es también imposible. Chile, por ejemplo, tiene que tener en mente el bienestar y el futuro de las chilenas y los chilenos. está muy Porque, por bien. ejemplo, de repente no podemos arriesgar. Ustedes tuvieron en un espacio anterior un espacio sobre el visa waiver Sí. en Argentina. Bueno, resulta que Chile sigue teniendo la mantención del único programa de visa waiver en América Latina que es para Chile. Tampoco uno se puede llegar a enfrentar a Trump, que es muy vengativo y puede decir, ¿sabes? Se acabó el visa waiver No, en eso el presidente para ha los sido- chilenos y los chilenos. en También eso tienes el que pensar tú presidente- en los intereses nacionales y en hasta eso el dónde presidente- entonces puedes llegar Sí, en función de cuestiones pero el presidente importantes como ha los sido principios. prudente. En eso la Cancillería chilena, a uno le puede gustar o no este gobierno, puede haberlo votado o no, no sé, pero en el tránsito que ha hecho la Cancillería, yo creo que, a ver, y con esto tenemos que cerrar, pero si ha habido silencio el gobierno de Chile respecto de esta mecánica norteamericana o esta suerte de enfrentamiento Caracas-Washington, si el presidente ha guardado silencio y ha preferido hablar de los museos, al principio yo fui bien crítico, debo decir, pero ahora como que la pensé mejor y dije, ¿sabes qué? Como que le doy el punto al presidente que no entre acá. A lo mejor es mejor no entrar acá y mantenerse neutral. Es mucho más prudente y si el presidente hizo ese ejercicio y decidió no opinar de esto, ni siquiera a través de redes sociales ni de nada, no entrar ahí, si no le preguntan, mejor que guarde silencio.
yo creo que si fue una decisión, me imagino que no es algo antojadizo. No, Está es pensado. súper Vas a tener Que que se volver, canaliza a través de la Canciller, obvio. Claro, a través de la Cancillería. Vas a tener que volver porque nos quedan muchos temas pendientes. Por supuesto, Gracias. Venezuela. Aprovechamos a agradecerle a Fernando Tineo. Vamos a estar en contacto sin duda también en los próximos días Igual y las tiene- próximas horas. Tiene un aire de Heraldo a Jaime Leighton, ¿eh? Tiene- Podría dar el tiempo. Don Podríamos, Jaime un día, Leighton, podríamos el partir un día el tiempo con Heraldo. Con Heraldo. Ah, Heraldo dando el tiempo. ¿Cómo está la cosa? Oye, Gracias, bueno, Fernando. gracias, Chao, Heraldo. chao. ¿Ah? Muchas gracias por acompañarnos hoy, Gracias a Quinquita, ustedes. también. Chao, Va a tener que volver chao, aquí chao, a chao. nuestro estudio de mucho gusto. Atención que tenemos información de último minuto, son las 10:34. Esta